¿Cómo de fácil es secuestrar a alguien? ¿Cómo de fácil es ocultar que has acabado con alguien? Bien, la respuesta os sorprenderá, porque es notoriamente mucho más fácil de lo que crees. En el vídeo de hoy vamos a analizar un caso de una niña llamada Madeleine McCann, que desapareció en el año 2007 en un hotel con sus padres de vacaciones, con sus hermanos durmiendo en su misma habitación, con sus padres yendo a revisar la habitación cada hora y sin más, desapareció y nunca más se volvió a saber de ella, sin ningún tipo de pista, rastro sospechoso, absolutamente nada. Una niña desapareció en medio de la ciudad y nunca se supo qué pasó. Este caso conmocionó a todo el mundo y especialmente recientemente, que esta es la segunda parte del vídeo de la que vamos a hablar exhaustivamente, sale una chica polaca llamada Julia que afirma que ella es Madeleine McCann y además ha salido con diferentes pruebas, mostrando fotos de cuando ella era pequeña, de ahora y cómo se parece con los padres, e incluso hasta una medium que había vaticinado el reencuentro de la hija desaparecida con sus padres desde años atrás. Vamos a analizar todo esto en profundidad porque es muy probable que si has escuchado antes hablar de este caso te hayas comido noticias falsas, te hayas comido cosas totalmente falsas, promovidas a veces por la prensa y a veces por la gente, mintiendo descabelladamente en este caso. Y es que hasta yo, antes de empezar a investigarlo en profundidad para este vídeo, también había asumido cosas que en realidad eran mentiras, pero que son muy llamativas para la prensa y para la gente de difundir como si fuese algo verídico. Pero créeme, te has comido muchas mentiras al respecto de este caso y en el vídeo de hoy las voy a desmentir todas y cada una de ellas con pruebas. Además voy a enseñar el apartamento donde estaba Madeleine y cómo es posible que la secuestraran sin que nadie lo viera, sin ningún tipo de forcejeo y así de rápido. Quédate para ver el vídeo de hoy porque probablemente será el único de los pocos vídeos donde no voy a poner ningún tipo de payasada sensacionalista como hace la prensa, poniéndote 20 minutos de gente dando declaraciones sin ningún tipo de propósito y al final no explicándote lo realmente importante del caso. Y aquí vais a ver lo importante del caso sin ningún tipo de sensacionalismo o ningún tipo de drama estúpido. Y además veréis toda la verdad y la realidad detrás del caso de la chica que dice ser Madeleine McCann y nuevas pruebas que han salido recientemente sobre pruebas de ADN que muy probablemente no habéis visto porque acaban de salir literalmente hoy. Pero antes de comenzar, debo decirte que las suscripciones totalmente cerradas, ya no te puedes suscribir al canal, no importa cuánto lo intentes. ¿Y por qué dirás? Bueno, porque este selecto club está cerrado para los veteranos del canal, gente que lleva años aquí suscrita. Todos los nuevos, lo siento mucho, pero habéis llegado tarde para formar parte de este selecto club que son los veteranos del canal. Así que si quieres ver si he subido vídeo nuevo, tendrás que revisar los canales de Dallas Review, Dallas Sin Filtros y a veces What The Game también, si quieres ver si he subido vídeo nuevo. Así que nuevo para los nuevos, lo siento mucho, pero habéis llegado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos. Ahora sí, comencemos. Es el 3 de mayo del año 2007 en un hotel de vacaciones de Portugal. Los padres de Madeleine entran a las 9 de la noche a la habitación para comprobar si sus hijos están durmiendo correctamente y se van de vuelta al bar que está a literalmente un minuto andando de dentro del mismo complejo del hotel. Toman unas copas y se la pasan bebiendo desde las 9 hasta las 10, una hora después, donde regresan de nuevo a la habitación donde están los niños para comprobar si están bien. Al regresar, su madre no cabe en su horror al ver que su hija ha desaparecido. Sin embargo, los dos niños gemelos siguen durmiendo en sus cunas tranquilamente, sin ningún tipo de molestia. No hay ningún signo de que nada haya sido forzado, no hay ningún signo de violencia, simplemente como si Madeleine se hubiese desvanecido, desaparece en ese momento para nunca jamás volver. Este caso se hizo muy conocido en ese momento y todavía a día de hoy, mucho más de una década después, todavía no se sabe nada de forma conclusiva. Pero hay varias teorías que la gente anda promocionando por ahí. Algunas teorías van de que los padres, que ambos son doctores, se dedicaban a sedar a los hijos para poder irse de fiesta tranquilamente mientras los hijos estaban durmiendo y que entonces ellos fingirían un secuestro para ocultar el cadáver de su hija para que no les cayese ninguna condena. Diferentes manchas de sangre por el lugar de la habitación, un perro policía que consigue olisquear un cadáver dentro del coche de los McCann 24 días después de su desaparición, que no tenían el coche anteriormente, y hasta teorías de que haya podido ser un posible delincuente que vive actualmente en Alemania, pero que en aquella época vivía en Portugal. Bien, vamos a pasar rápidamente por todas las teorías, porque es muy probable que te hayan mentido, sobre todo con respecto al caso de que los padres la sedaban. Pero antes de empezar a explicar todo esto, debo explicarte cómo funciona la policía y la gente en general. Seamos honestos, el mundo está lleno de inútiles. Prácticamente no existe un solo trabajo donde no entres y te des cuenta que el 95% de la gente que trabaja ahí es inútil. Pues en la policía pasa exactamente lo mismo. Por mucho que te hayas dedicado a ver CSI Miami y veas que la gente del CSI investigan las pruebas increíblemente y es una pasada, lo cierto es que la vida real está muy lejos de ser eso. De la misma manera que te encuentras a pedazo de inútiles trabajando en un McDonald's, por ejemplo, también igualmente te encuentras a pedazo de inútiles trabajando en la policía, porque de hecho en muchos países para ser policía tomas un cursillo de 6 meses y luego automáticamente te dan una pistola para poder matar a quien quiera.
nada de 007, o sea, la licencia para matar te cuesta 6 meses. Pues lo mismo ocurre con mucha gente. Igual que tú has visto perfectamente que mucha gente es una pedazo de inútil, en la policía y los forenses, detectives, pasa exactamente lo mismo, que muchos de ellos son unos inútiles. ¿Qué sucedió en el caso de Madeleine? Bien, cuando la madre reportó su desaparición, la policía contaminó toda la escena del crimen. Entraron un montón de policías con sus botas, pisándolo todo, dejándolo todo perdido, y no llamaron a los forenses hasta varios días después. Obviamente, ¿qué van a hacer los forenses varios días después? Pues nada, es lo que hicieron, nada. Pero ¿sabéis qué? Aunque los hubiesen llamado antes, sinceramente tampoco habría servido de absolutamente nada. ¿Y por qué diréis? Bueno, os voy a presentar a la forense principal de este caso, la encargada de encontrar huellas en la persiana de la habitación de Madeleine. Si os esperabais a Horacio de CSI Miami, estáis muy equivocados. Con todos ustedes les presento a la tía Paqui, que por la mañana es panadera y por la tarde es médico forense. Pues la tía, como podéis ver, está echando los polvos para encontrar las huellas del secuestrador de Madeleine sin ningún tipo de guante, sin ningún tipo de mascarilla, sin nada para cubrir el pelo. Y es como, bueno, para quien no sepa, ¿vale? Es necesario cuando haces un trabajo forense, pues, cubrir todo lo que pueda desprender tu ADN sobre la escena del crimen. En este caso, la señora se la suda tanto que parece que está hurgando el polvo con lo mismo que se maquilla por las mañanas. Y esto es una forense de Portugal que trabaja con la policía, ¿vale? O sea, si te vas a desaparecer, no te desaparezcas en Portugal porque la policía ahí como que muy buena no es. De verdad, la tía Paqui ni siquiera es capaz de quitarse los putos anillos. Es que es impresionante. Pero ¿sabéis la cosa graciosa del tema? La policía no precintó correctamente el lugar de la escena del crimen y con lo cual todos ellos contaminaron toda la escena del crimen. Para que os hagáis una idea, tú cada vez que sueltas un pelo o un trozo de piel estás dejando tu ADN por todos sitios. Si tú, por ejemplo, abrazas a alguien o estás cerca de alguien, esa persona puede dejar trozos de su ADN encima de tu ropa. Pues imaginaos a decenas y decenas de policías entrando y saliendo de la escena del crimen constantemente, a cuántas personas, familiares suyos, habrán tocado, abrazado a lo largo del día y que solo por hacer así empiezan a caerse un montón de trozos de ADN de las familias de los policías, de los amigos de los policías. Aunque encuentres ADN de alguien ahí, ¿y qué? ¿Quién es el secuestrador? En fin, además de eso, la prensa criticó ampliamente en su momento la poca transparencia que había por parte de la policía de exponer las pruebas y los detalles del caso. Esto lo hicieron básicamente porque son unos pedazos de inútiles. Las cosas que sí que se filtraron, pues básicamente eran que habían sido unos completos inútiles, no habían presentado la escena del crimen, no habían llamado a tiempo a los forenses, aunque tampoco habría servido de mucho. Y una cosa curiosa, como podéis estar viendo en esta foto de aquí de la tía Paqui, pues como podéis observar, la señora está en la parte exterior de la ventana, ¿no? Como dándole así, espolvoreando la persiana de la ventana. A lo mejor pensáis que está subida a una escalera o algo así. Pues no, hay mucha gente que no termina de entender cómo es posible que una niña desapareciera así de la nada. Y más en una época alta de turismo que había en Portugal en ese momento, porque en mayo hay bastantes turistas de Reino Unido en Portugal disfrutando del buen tiempo cuando en Reino Unido se está bastante frío. Bien, pues con todos vosotros os presento algo que no ha salido mucho en la prensa y que mucha gente no ha visto, y es dónde estaba el hotel o qué tipo de hotel era. Bien, os lo presento, ¿vale? Todos lo podéis buscar, aquí tenéis las calles y todo. Esto de aquí que estáis viendo es el hotel. Es un hotel con algunas pistas de tenis, una piscina bastante grande, un club de playa que es tipo bar, y aquí hay apartamentos que son del hotel. Muchas personas cuando piensan en, oh, secuestrar a un niño en un hotel, piensan en el típico hotel con muchos pisos, que tienes que forzar la puerta para entrar, que tienes que conseguir una forma de poder hacer como Tom Cruise en Misión Imposible, colgarte del techo para agarrar algo. No, no hace falta. Os explico dónde estaba. Este de aquí de la esquina era el apartamento de los McCann en el momento que estaban quedando ahí. Los McCann estaban comiendo aquí, en este bar de playa. Pues bien, os voy a enseñar lo sencillo que era acceder al apartamento, porque el apartamento eran estos bajos de aquí. Lo que veis detrás de esta pared es el apartamento en sí, pero os voy a enseñar cuál es la entrada. Esta ventana que veis aquí es la ventana que os estaba enseñando antes de la tía Paqui buscando huellas. Como podéis ver, estamos hablando de un bajo, o sea, un piso que ni siquiera es el primer piso, sino que es el piso bajo de aquí. Te diréis, bueno, Dallas, pero tienen que saltar el muro y con una niña y tal. Os voy a enseñar la realidad de la situación. La realidad de la situación es que esta aquí es una calle pública por la que cualquier persona puede pasar por aquí. La mayoría de huéspedes no pasan por esta calle de aquí, sino que lo hacen por la zona interior del hotel. Es así que está amurallada por aquí, pero es que esta aquí es una calle pública. Aquí hay algunos otros apartamentos, pero no hay ninguna entrada directa que tú digas, ah, puedo entrar y salir por aquí. Aquí hay mucha gente entrando y saliendo. No, es más bien la zona de atrás de los apartamentos por las que prácticamente nadie sale. Pues bien, quiero que veáis cómo se puede entrar de fácil. Literalmente, lo único que tienes que hacer para poder entrar es pasar por aquí paseando normal, entras por esta zona de aquí. Si podéis ver, este muro ni siquiera es un muro, es que puedes literalmente andar por aquí dentro, das la vueltita por dentro del muro y aquí está la habitación donde estaba durmiendo la niña. Os voy a enseñar en planos. Como podéis ver, la habitación de los padres, la ventana daba al interior, la habitación de los niños, la habitación daba al exterior, y esta de aquí es justo la ventana que os acabo de enseñar. Aquí hay un policía o una persona haciendo la prueba que veáis que la ventana podía subirse la persiana perfectamente con la mano, sin necesidad de hacerlo desde dentro. Y aquí una foto de la habitación desde el interior. Los dos hermanos de Madeleine, por cierto, tenían solo 2 años, eran gemelos, o sea que son bebés, no les
policías que lloren o griten cuando viene un secuestrador. Madeleine, por cierto, tenía 4 años, que tampoco es una edad en la que precisamente muchos niños sean capaces de discernir cuando un adulto es bueno y cuando un adulto es malo. Además de que está dormida y muchos niños duermen en sueño absolutamente profundo en ese momento. Es decir, que cualquier enfermo mental podría haber pasado por aquí delante y con toda impunidad pasar por delante de esta ventana, ver que hay una niña ahí durmiendo, entrar tranquilamente porque está a la altura de su calle, literalmente está a la altura de la calle, entrar por la ventana, agarrar a la niña, salir con ella y luego hacer lo que sea con ella. Estos son casos que se dan más habitualmente de lo que pensáis, pero en general no se hacen famosos en la prensa. Por una serie de acontecimientos y diferentes controversias, el caso de Madeleine McCann se hizo extremadamente conocido, pero hay muchísimos más casos así y todos terminan en lo mismo. Un enfermo de mierda secuestra a alguna niña de alguna manera y se la lleva a cualquier sitio, hace lo que quiere con ella y luego se deshace del cuerpo. El tema es que habitualmente estos tontos no son muy cuidadosos, habitualmente se puede encontrar quiénes son, obviamente a posteriori, cuando ya han efectuado el crimen. La cuestión es que entonces el crimen se cierra y ya no hay ningún tipo de misterio para la gente con respecto a esto. Pero como que este caso nunca se ha averiguado quién fue y además han habido acusaciones hacia los padres, pues el misterio es lo que más llama a la gente y lo que pues les da morbo para ver qué fue exactamente lo que pasó. Ahora bien, pasemos a qué fue exactamente lo que la acusación de que los padres se daban a sus hijos era exactamente. Toda esta acusación proviene de básicamente la prensa y algunos policías que se dedicaron a intentar inculpar a los padres, ya que los padres fueron los primeros sospechosos del primer momento para la policía. De hecho, la mayoría de investigaciones de la policía se centró más en los padres que no en buscar ningún tipo de sospechoso. Y algo que mucha gente ha criticado es que la policía tardaron semanas en revelar ningún tipo de información relevante a la prensa, lo cual definitivamente dificultó mucho el caso. Si el caso se hubiese hecho correctamente desde el primer momento, es más probable, o casi seguro, que se hubiese encontrado a quién fue el culpable de esto. Pero la policía, aparte de lo que os expliqué originalmente, el tema del forense, que contaminaron toda la escena, que todos pasaron por delante, que todos pisaron por ahí, que tardaron un montón en llamar a los forenses, después de haberlo contaminado todo. Encima, lo que fue la línea de investigación fue a full en contra de los padres. Y es cierto que en la mayoría de delitos, quien suele cometer el delito es una persona cercana a esa persona. Pero hay unas pequeñas, pocas ocasiones en las que esa persona no tiene nada que ver ni con la familia ni con absolutamente nadie. Y si se dan las circunstancias para hacerlo correctamente, y en el caso del hotel ni siquiera tenía cámaras de seguridad, porque no era una práctica muy común precisamente tener eso en 2007, pues fácilmente pueden cometer un delito sin tener ningún tipo de repercusión. Si a ti algún día alguien te secuestra o acaba contigo, si esa persona que te secuestra o acaba contigo es un familiar, un amigo, un novio, una novia, es altamente probable que lo pillen, ya que la policía lo primero que hace es sospechar de la gente cercana, ya que en el 80 y largo por ciento de casos, a veces 90 y largo, los crímenes de este tipo provienen sobre todo de gente cercana. Pero si se da el caso de que tú, por ejemplo, andas por la calle y de repente un loco, porque sí, saca un arma y acaba contigo en medio de la calle cuando no hay nadie para verlo, y es capaz de acabar contigo, aunque te deje en medio de la calle, es prácticamente seguro que nunca encuentren al culpable. Esto es muy jodido de decir, pero literalmente es así. A fin de cuentas, piénsalo desde la perspectiva de la policía o el forense que investiga ese caso. Te tiene a ti con algún tipo de herida que acabó contigo, pero lo único que le podría quedar sería intentar revisar cámaras de seguridad cercanas, intentar preguntar a testigos. Pero si es una zona relativamente solitaria, y digo relativamente porque no hace falta que sea muy solitaria precisamente, nunca encuentran a quien te hizo eso. Literalmente sale totalmente impune de lo que te hizo. Y no hace falta tampoco que sea especialmente solitaria esa zona, no hace falta irse en medio de la montaña. Hubo un caso que me impactó bastante de una chica, que era una Instagramer de Nueva York, que acabaron con ella en medio de Central Park, el parque con más gente de todo el mundo prácticamente. Resulta que la chica iba a salir a hacer footing, le dijo a su padre salir con ella a hacer footing, el padre le dijo que no, ella salió y luego encontraron su cadáver escondido en un matorral. Esto estoy hablando a plena luz del día. Y estamos hablando de Estados Unidos, donde hacen esas series estúpidas de CSI Nueva York, CSI Miami. La policía allí es igual de inútil que en todos sitios. No puedo esperar sinceramente el momento en el que las IA empiecen a ser policías. Eso sí que me gustaría verlo. Robots tipo Terminator siendo policías, seguros, fiables y que no se corrompen por el poder. Perfecto. En fin, volviendo al tema. La cuestión es que esta chica, que literalmente le dio una paliza y la estrangularon hasta acabar con ella en medio de Central Park, estuvieron más de 8 meses sin tener ni la más remota idea de quién fue el agresor. Solo tenían el ADN, nada más. Pero con el ADN no es que mágicamente tienes acceso a una base de datos con el ADN de todo el mundo. No, habitualmente solo se guarda el ADN de los delincuentes. Pero si es una persona sin antecedentes penales, pues ¿cómo vas a encontrar a esa persona? Y eso en el caso en el que tenga el ADN el delincuente en ese país, porque tú puedes ser un delincuente en Finlandia, por ejemplo, y te vas a Marruecos y ahí no tienen la misma base de datos que en Finlandia. Por lo cual podrías perfectamente ir a otro país, hacer cualquier barbaridad y si nadie te ve, puedes volverte sin más. Pues literalmente en medio de Central Park. Y esto ocurrió hace nada más que un par de años. Que sí que hay un montón de cámaras ahí, pero nadie lo grabó, no se sabe nada, nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Y no fue hasta 8 meses después que la policía estaba haciendo una trampa, básicamente incitando a la gente a hacerse pruebas de ADN para tonterías de estudios de no sé qué, de dónde eres, cuál es no sé qué. Y en realidad era una trampa para la policía poder ver si el ADN que tenían
de casos de crímenes sin resolver podía coincidir con algunos de los crímenes que tenían sin resolver. Esta era la chica con la que acabó y este era el asesino. Un random que literalmente dijo que estaba enfadado porque había discutido con alguien de su familia, salió enfadado a la calle y simplemente vio a la chica y acabó con su vida. Porque sí, imagínate estar andando tan tranquila por en medio de Central Park, que te mate este payaso sin ningún tipo de razón, porque sí. ¡Hala! Y ya está. En fin, os cuento este caso básicamente para que podáis ver cómo hasta que no tengamos cámaras de videovigilancia por todos los lugares del mundo, como hacen en China, por ejemplo, es altamente fácil, altamente probable que un crimen que no sea cometido por alguien cercano a la víctima es muy fácil que salga impune. En ocasiones porque no hay medios para poder hacerlo y en ocasiones porque la policía hace el estúpido, como en el caso de Madeleine McCann, al cual ya volvemos. Por cierto, no puedo ni imaginar la clase de tormento mental por la que tuvo que pasar el padre de esta chica pensando que si le hubiese dicho que sí quería salir con ella a correr, le habría salvado la vida. Terrorífico de siquiera pensarlo. Volviendo al caso de Madeleine McCann, el tema de que los padres eran doctores y se daban a sus hijos. Parte de la prensa se dedicó a decir que encontraron una mancha de sangre, que básicamente esa mancha de sangre contenía un sedante que se llamaba Calpol. Parte de la prensa se dedicó a hacer artículos diciendo que la mancha de sangre, el análisis de la mancha de sangre, contenía restos de Calpol, que era básicamente el resto que deja un tipo de sedante en la sangre. Pero lo cierto es que esa mancha de sangre era tan pequeña y tan minúscula que no se podía realmente determinar a quién pertenecía exactamente. Y aquí es donde los medios de prensa, algunos cuentan una historia, otros cuentan otra, y como que la policía ha sido totalmente opaca con respecto a este tema y ha dado muy poco tipo de pruebas al respecto de lo que realmente unieron, y yo creo que más por estupidez que no por querer ocultar el caso, hay algunos medios de prensa que dicen que la mancha de sangre era significativa y otros que, según informes policiales, lo desmienten, que no era una mancha de sangre significativa. Lo cierto es que, mirándolo desde el punto de vista lógico, imaginemos en el caso de los padres, por ejemplo, si hubiesen acabado con su hija a base de sedantes, ¿qué tendrá que ver la sangre en absolutamente nada? Los sedantes no hacen que te des sangres. Y si hubiese sido un secuestrador, pues, ¿por qué iba a dejar una manchita de sangre, específicamente una? O sea, si lo hubiese pegado a la niña, hubiese estado sangrando, hubiese habido más restos de sangre, no solo una pequeña mancha. Lo cierto es que esa mancha no determinó absolutamente nada para el caso, pero sí que fue una fuente de especulación bien gorda en toda la prensa. Todo el mundo hablando de la mancha de sangre en la habitación, la mancha de sangre en la habitación. Y realmente, al parecer, en términos policiales, no significó absolutamente nada. Era demasiado pequeña como para siquiera analizarla correctamente y tampoco tiene ningún tipo de lógica en ninguna de las dos teorías, porque si realmente le hubiesen hecho daño a la niña antes de sacarla de la habitación, habría habido más sangre derramándose por algún sitio. Pero es que ni en el caso del secuestro ni en el caso de los sedantes, la sangre pinta absolutamente nada ahí. El tema de los sedantes se lo empezaron a inventar sobre todo a raíz de que los dos padres eran doctores. Eso no quiere decir absolutamente nada. Incluso una persona que no es doctor puede darle también pastillas para dormir a sus hijos sin ser doctor. No digo que pueda porque esté bien, sino porque técnicamente podría hacerlo, que no debería. Y esto ha sido una fuente de especulación que muchísima gente se ha puesto a decirlo por todos lados y que específicamente algunas basuras de productoras como por ejemplo Netflix se ha dedicado también a especular con esta mierda, aprovechando el sensacionalismo que eso ocupa, ¿no? Porque la historia de unos padres que fingen un secuestro para ocultar el cuerpo de su hija que se cargaron sin querer por culpa de los sedantes, pues es algo mucho más atractivo y peliculero que decir que simplemente un enfermo mental vio una ventana entreabierta con una niña dentro, entró rápidamente, la secuestró y se fue. Vemos vídeos de secuestro de niños a diario, de literalmente padres paseando con sus hijos y de locos enfermos de la cabeza agarrando a los hijos y saliendo corriendo con los niños. De locos que ven un coche con las llaves puestas y un niño dentro, entran en el coche y se ponen a conducir el coche para robar al niño. Hay muchos enfermos mentales así, sueltos por el mundo en general. Es difícil ofrecer una estadística de cuántos, pero la respuesta es que muchos. Lo suficientes como para que estés con cuidado cada vez que sales a la calle, seas niño o no seas niño. Date cuenta que la gente en general no les conoces, no sabes qué pueden hacer ni cómo pueden reaccionar, con lo cual de cualquier persona que se te acerque lo más mínimo, sospecha, y sospecha para mal. Puede que falles 9.999 veces, pero una acertarás y eso te salvará la vida. Después, un caso muy polémico dentro de todo este caso de Madeleine fue el caso de un perro que se dedicaba a olisquear sangre o cadáveres. Estos perros son realmente bastante fiables, son muy buenos a detectar el hedor que desprende las cosas muertas, y específicamente un perro llamado Kila se puso dentro del caso de Madeleine. Por cierto, más tonterías, este perro no entró en juego hasta 3 semanas después de la desaparición. O sea, qué nivel de inutilidad de la policía. Es como lo primerísimo que tendrías que hacer, traer a perros desde que denuncian la desaparición inmediatamente y empezar a buscar toda la zona. A fin de cuentas, llamar a la policía inmediatamente. Si hubieses desplegado a toda la policía por alrededor, muy probablemente habrías encontrado al secuestrador, o si hubieses podido cerrar la zona, calculando lo que podría haber huido a pie, por lo menos te habrías quitado de encima la posibilidad de encontrar al secuestrador si no hubieses tenido coche. Si hubiese tenido coche, habría sido más difícil. Pero si el secuestrador hubiese ido solo a pie, que es una posibilidad, puede ser que se quedase relativamente cerca. A fin de cuentas, esto no es un delito que haga falta mucha preparación para poder hacerlo. Podría literalmente haber pasado el loco por delante, haber visto la habitación abierta, la ventana abierta con la niña dentro y haber dicho, me meto, y no haberlo planeado especialmente mucho. O puede que sí, que tuviera coche realmente, pero entonces habrían podido directamente poner controles en todas las salidas de carretera de la ciudad, que no es tan difícil de hacer. La policía, pues, entró en la escena del crimen, a ver dónde está, se habrá perdido. Porque sí que
que es cierto que muchas veces los niños perdidos aparecen al poco rato. Los casos de secuestro no son tan comunes como los casos de niños perdidos porque salen o se fugan o cualquier tontería. Sin embargo, la policía no le dio la seriedad que tuvo que dársela desde el primer momento y por no movilizar al resto de la policía, pues permitieron que un secuestrador se saliera con la suya. Volviendo al tema este del perro. El perro que llamaron tarde y mal, olisqueó varias cosas raras en el apartamento. Algunas de ellas fue ese pequeño rastro de sangre que fue precisamente el que después se dedicaron a analizar, pero que no dio para suficiente absolutamente nada y que tampoco parece que tenga ningún tipo de relación con el caso. Podría haber sido hasta una mujer anterior que hubiera estado en el apartamento y que hubiera tenido la regla y que se hubiera manchado el suelo, pero después olisqueó el coche de los McCann que alquilaron 24 días después de la desaparición de su hija, porque ellos siguen en Portugal esperando algún tipo de noticia. Esta parte es increíble porque realmente la policía se centró muchísimo en los McCann intentando culparlos por el crimen y el perro olisqueó el coche nuevo y se puso a ladrar cuando olisqueó el maletero. Obviamente esto llevó a mucha gente a decir: oh, ves, tiene a la hija escondida y luego la metieron en el maletero y luego la llevaron el cadáver a no sé dónde. Esto es realmente estúpido porque el perro podría haber olido cualquier cosa. De hecho, la familia contó que es probable que una de estas compraron marisco que se descongeló un poco en el coche y la alfombrilla del maletero se manchó de marisco. Este olor a animales muertos puede haber sido lo que provocó los ladridos del perro al oler el coche. Pero es que además de esto, por si no fuera suficiente, analizaron los forenses todo el coche nuevo alquilado en busca de rastros de pruebas del ADN de Madeleine. Y no había ningún tipo de rastro de ADN de Madeleine. Con lo cual, da igual que el perro ladrase o no ladrase, porque si hubiesen quedado restos de olor de cadáver, habrían quedado restos también de ADN, cosa que no hubo. En resumen, ¿cuál es mi veredicto sobre el caso y lo más probable que sucediera? Después de hacer bastante análisis sobre todo este tema. La policía tuvo un comportamiento nefasto, ridículo, respecto a todo este caso. En lugar de correctamente hacer lo que se debería hacer en los protocolos de secuestro, se comportaban entre risas porque están acostumbrados a niños que se pierden y aparecen al poco rato. Les pilló de sorpresa y básicamente no actuaron a tiempo, actuaron mal, no hicieron protocolo de ningún tipo. Cuando quisieron hacerlo, pues ya era demasiado tarde. Los forenses, absolutamente terroríficos, la verdad. La tía Paqui haciendo tonterías, pero encima los policías no precintando la escena del crimen y contaminándolo más todavía. Es cierto que hay algunas pequeñas contradicciones en los testimonios de la madre, del padre y de los amigos que estaban con ellos, pero son testimonios que se contradicen en cosas muy pequeñitas, como la hora exacta a la que vuelven, diciendo a las 9:10 y luego a las 9:15, pequeñas contradicciones diciendo volví yo y luego volvimos los dos, pero son cosas que la verdad sinceramente no me parecen ni medio relevantes. Una persona normal y no un robot se puede equivocar ligeramente en su testimonio, porque a fin de cuentas si yo te pregunto qué comiste ayer por la noche, muy probablemente no me puedas responder y lo has comido tú. Entonces es muy fácil que, y especialmente las cosas que tienen ya bastantes años de antigüedad, no recuerdes con exactitud o no seas capaz de replicar exactamente de forma 100% correcta lo que dijiste de forma exacta. Sin embargo, la policía lo que hizo fue centrarse en los padres y empeñarse en que habían sido los padres. Tanto es así que hasta uno de los policías sacó un libro acusando a los padres y llamándolos de todo y básicamente poniéndolos como que ellos eran los asesinos. Los padres, por cierto, denunciaron a este policía por sacar este libro, lucrándose de ellos y además calumniándolos, pero además lo chungo es que encima perdieron esta denuncia no porque ellos sean los asesinos, sino porque el policía básicamente se dedicó a relatar lo que ya había salido en la prensa y como que los padres eran figura pública, pues el policía podía decir las teorías que le diera la puta gana a él, porque no estaba directamente diciendo al 100% que habían sido ellos, sino dando un montón de basura, dando a entender de que habían sido ellos, pero sin decirlo directamente. En fin, jugando con la legalidad de acusar a alguien de delitos horrorosos, a pesar de que no hay ninguna prueba contra ellos. De verdad, me he puesto a investigarlo esto bien a full, y la policía, si alguien se dedicó a pinchar bien fuerte, fue justamente a los padres. No me imagino la impotencia que tiene que ser para ti como padre que tu hija se desaparezca de la nada y tengas a la policía durante años acosándote porque están seguros de que has sido tú. Y mientras tanto, ves cómo no toman ningún tipo de protocolo con respecto a que encuentran al secuestrador. Y de hecho, el único secuestrador que se han dedicado a acusar es un tío que se llama Christian Bruckner. Básicamente es un tío que fue condenado por ser un pedo a los 17 años, por haber hecho cosas malas a una de 5 en el año 94 y que resulta que vivió en Portugal hasta el año 2012. Este tío además ha sido condenado varias veces por distintos delitos del mismo tipo, también hacerla vio a una mujer de 72 años y más cosas, y a la policía se dedica a centrarse en este tío. Y es como, lo mismo sí, y es él, y no lo sabemos, pero lo mismo no, y era cualquier random que no tiene antecedentes. Pero claro, la policía, esta es otra cosa que suele pasar, que la gente que tiene antecedentes suele volver a cometer los delitos otra vez. Lo de la reinserción es un chiste malo. Delincuente una vez, delincuente toda su vida. Y pues habitualmente estos delincuentes, como siempre reinciden, o gran veces reinciden, pues la policía primero va a la lista de sospechosos de posibles de que antes hicieran cosas así. Pero vaya, que podría ser literalmente cualquier persona. Lo que es 95% seguro es que haya sido un hombre. Es muy poco probable mujeres dentro de caso de secuestros de niñas, para este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hombre? ¿Quién sabe? Y es básicamente mi teoría al respecto. Un trabajo de mierda por parte de la policía, se centraron demasiado en los padres, no activaron suficientemente bien los protocolos a tiempo y además como que se la sudaba por completo todo. Unos echaban las culpas a otros y nadie hacía las cosas bien. Ahora bien, pasemos al caso de Julia, la tipa polaca que dice ser Madeleine
McCann porque claro, es que mira, es que soy igualita, es claramente Madeleine. Esta tipa básicamente se abrió un Instagram que se llamaba Soy Madeleine McCann, diciendo que ella era niña secuestrada, que no tenía ningún recuerdo de su infancia por detrás de los 5 años y claramente ya había sido secuestrada y que los padres no eran sus padres y no sé qué. Además, la tipa se dedicó a mostrar un montón de fotos de ella con los padres de Madeleine al lado, fotos de ella mostrando cómo tenía el mismo tipo de marca en el ojo que tenía Madeleine, mostrando cómo claramente sí que es ella, mostrando que las dos tienen un hoyuelo en el moflete, como yo también. Mira. Luego mostrando fotos de Madeleine de pequeña y luego la tía esta, la Julia, de pequeña también. La tipa ganó una barbaridad de seguidores en Instagram. Antes de que le borrasen el último Instagram, había ganado, no recuerdo mal, casi 3 millones de seguidores dentro de Instagram. Porque la gente decía, coño, por fin vamos a ver una resolución al caso de Madeleine McCann. Al parecer estaba viva y resulta que bebía en Polonia. Pero luego salieron algunos detractores diciendo, no, porque es que mira, la chica subía contenido más 18, tenía un Only, solo quería llamar la atención. Bien, pues el tema del Only, a mí eso me parece totalmente absurdo. Una persona puede dedicarse a lo que sea que se pueda dedicar y eso no le quita ni le da ningún tipo de veracidad. Me explico, yo podría dedicarme al no por perfectamente a día de hoy y yo voy a dar mi testimonio de cualquier cosa y que tendrá que ver mi trabajo con mi veracidad de lo que estoy diciendo. Es algo que me pareció totalmente absurdo por parte de la gente intentar desmentirla por esa tontería, la verdad. Sin embargo, hay otros puntos lógicos que no tienen ningún tipo de sentido. Y es que habitualmente en casos de secuestros para este tipo de cosas, lo que se encuentra no es la niña con vida, lo que se encuentra es básicamente el cadáver. Secuestradores que mantengan a sus secuestros vivos durante muchos años son casos bastante raros. Ocurren, sí, pero son muy poco comunes. ¿Y por qué son muy poco comunes? Pues porque habitualmente los secuestradores no tienen una forma correcta de mantener a sus víctimas sin que nadie las escuche, sin que se puedan escapar. Tenemos algunos casos de algunos enfermos que hacían este tipo de cosas, pero lo que hacían era ocultar a sus víctimas dentro de containers insonorizados, teniendo ellos jardín para poder ponerlos. Otros que habían construido una especie de sótano como si fuese un búnker insonorizado y no había forma de salir de ahí. En esos casos sí que los secuestradores que hacen este tipo de cosas pueden mantener a sus víctimas durante muchos años secuestradas. Y han habido casos de hasta 14 años de víctimas secuestradas en la casa de sus secuestradores. Pero de nuevo, para esto hace falta recursos, tener dinero, tener una casa que no esté dando a los vecinos. La mayoría de gente vive en pisos, con paredes de papel, los vecinos están al lado. Y algunos de estos enfermos ni siquiera tienen casa en absoluto, sino son simplemente gentuza que vive hasta en la calle. Sea como sea, en los casos en los que los secuestradores han mantenido a sus víctimas, permanecían con los secuestradores. Pero ¿qué sentido tendría exactamente que alguien secuestrara a Madeleine para dársela a una familia de Polonia? ¿Cuál es el sentido de eso? No tiene ningún tipo de sentido. Algunos tontos dicen, no, es por tráfico de niños. Cállate la boca, estúpido, no tiene ningún sentido. A la gente le sobran los niños, le sobran tanto que los dan en adopción. Porque iban a querer específicamente una familia de Polonia adoptar ilegalmente a una niña secuestrada de Portugal. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, el punto es que la gente decía, coño, es que se parece mucho la tal Julia a Madeleine. Tienen muchos parecidos, tal. Y esto es como la gente que le parece que todos los chinos son iguales, ¿vale? Pues ahora les parecen que todas las rubias son iguales. Oh, son las dos niñas, las dos tienen los ojos azules y las dos son rubias. Son las mismas. Esto es estúpido, ¿vale? O sea, claramente no tienen nada que ver. Para mí el parecido me parece totalmente nulo. Tú ves esta foto y dices, son dos niñas totalmente diferentes. La nariz no tiene nada que ver. El tipo de ojo no tiene nada que ver. Los labios de esta niña son mucho más finos, estas son más gordos. En fin, para mí era obvio que no era ella. Más allá incluso del parecido, de la lógica de la historia. ¿Qué lógica tiene que te secuestre un secuestrador para luego darte a una familia random de Polonia? Es estúpido, de verdad, no tiene ningún sentido. ¿Qué gana el secuestrador haciendo eso? Porque claramente el secuestrador, secuestrándote, pues gana pues abusar de ti y hacer lo que quiera contigo. Pero luego, ¿qué es lo que gana exactamente? Dándote a una familia random. Y luego, ¿qué gana la familia simplemente quedándose contigo y ocultando ese secreto? No tiene ningún tipo de sentido ni propósito. Pues bien, esta patética que no para de poner un montón de fotos de ella junto a los padres de Madeleine diciendo, mira, es que me parezco a sus padres, me parezco mucho a la madre y al padre y no sé qué. Resulta que se vieron recientemente las fotos de la verdadera madre. Y vais a ver que son como 2 gotas de agua. Como podéis ver, esta es la foto de la madre de verdad, de la Julia esta, y ahí sí que ves el parecido de verdad. Es que son igualitas. A la madre de Madeleine no se parece nada, y a su madre de verdad es que es igual. Y encima esto lo publica la payasa esta, intentar decir, ¿ves? Es que no me parezco a mi madre. Es como, por favor, pero si eres igualita que tu madre. En fin, ¿quién es esta tipa aquí? Pues básicamente es una enferma mental que tiene muchas ganas de llamar la atención, literalmente. Lo peor es que la gente, queriéndole dar un final feliz al caso de Madeleine McCann, que claramente no tiene un final feliz, pues seguían diciendo, ah, pero esperemos a las pruebas de ADN, no sé qué. No hacen falta pruebas de ADN. Claramente esta tipa es una tipa que está mal de la cabeza, que quiere llamar
llamar la atención a costa de lo que sea, y tanto quiso llamar la atención que se juntó con una medium. Con una medium que son, vale, esto voy a dejar muy claro ahora, todos los mediums son unos estafadores, unos engañabobos, y deberían ser ilegales. Deberían, es que de verdad, si yo fuera presidente del mundo, es que los metería a todos en la cárcel. Gentuza que se aprovechan de gente con problemas de verdad para robarles el dinero con sus payaserías estúpidas. Tengo ganas, por cierto, algún día de ir a uno de estos mediums para burlarme de él en su cara y hacer una cámara oculta exponiendo los falsos de mierda que son. De verdad, me dan mucho asco los mediums, es que no los soporto. La cuestión, esta tal Julia resulta que se junta con esta tipa que, bueno, es una ridícula de mucho cuidado, que finge ser esto que veis está aquí, pero en realidad es esto que vais a ver aquí. No sé, ahora sí me creo que hace magia. No, magia hace un rato, la verdad, sinceramente os digo. En fin, resulta que esta tipeja de aquí básicamente contactó con la tal Julia, que es la que tenemos justo aquí arriba, ¿vale? Esta es la tal Julia. Pues básicamente, esta ridícula de aquí hace un tiempo se dedicó a decir que pruebas nuevas del caso de Madeleine McCann saldrán en el año no sé qué, no sé cuántos. Las típicas tonterías de medium que no son nada concretas para que luego ocurra lo que ocurra. Automáticamente dicen, ¡ay sí! Yo ya lo predije, yo ya lo sabía. La típica tontería de todos los mediums y videntes como la Baba Vanga, Nostradamus y todas estas tonterías que realmente eran unos ridículos que decían tonterías al aire, y pues si sucedía algo remotamente parecido decían, ¿ves? Esto es porque ya lo predije. Pues lo mismo está ridícula aquí, que básicamente hace exactamente lo mismo, y pues vio su filón para poder ganar fama a través de esta tía que claramente está mal de su cabeza. O sea, a mí ya no me parece simplemente que sea una persona enferma mentalmente, sino que realmente es mala persona, porque lo que andaba buscando con esto era literalmente ganar fama, porque ella sabe perfectamente que ella es igualita que su madre, lo sabe perfectamente que es igualita que su madre, sabe perfectamente que su familia de verdad en Polonia, y aún así la ridícula se esfuerza por intentar decir en plan de, ay no, yo soy Madeleine McCann. No lo eres, lo sabes muy bien, todos lo sabemos, y aún así sigues mintiendo. En fin, pues básicamente se juntaban las dos ridículas con ganas de ganar un montón de fama, y pues esta ridícula de aquí le terminaron cerrando el Instagram, pero siguen haciendo las tonterías a través del Instagram de esta medium ridícula, que de verdad es increíble el asco que me alcanza a dar. Y pues se dedican a hacer un montón de vídeos y de verdad es que no tiene ningún tipo de parecido esta señora con los padres de Madeleine, pero ningún tipo de parecido, ni el más mínimo, que es rubia. Estupidez, de verdad, es que es increíble. Y nada, pues se junta con la otra ridícula para dedicarse a aún seguir el cuentito. Todavía a día de hoy siguen con el cuentito, a pesar de que la policía ya la ha descartado de sobras, porque de hecho salió la familia recientemente a contar a la prensa pues su partida de nacimiento y que ella efectivamente es la hija de la familia que tiene en Polonia. Los padres son clavaditos a ella, pero ella sigue diciendo una tontería de que es Madeleine McCann, es Madeleine McCann. No lo es. Y encima, esto es muy gracioso, la medium esta ridícula se pone a decir que ella colabora con la policía con sus habilidades de medium. Sí, hombre, ¿qué más? Y dice, la investigadora privada. Es que encima se habla investigadora privada y encima se hace llamar a sí misma doctora. ¿Doctora en qué? En estupidez. Es que te lo juro, qué asco de gentuza, En fin, esta ridícula vio su filón para poder ganar algo de famita, porque básicamente esta tipa es que está muy mal de la cabeza y se dedica a hacer esta tontería de que ella era Madeleine McCann. Obviamente no lo es, solo hace falta ver a tus padres. Y no es la única a lo largo de estos años que se ha identificado con Madeleine McCann. Creo que más de 150 chicas a lo largo del mundo se han identificado a sí mismas con Madeleine McCann, pero no, o sea, es 99% probable que Madeleine ya no esté entre nosotros, porque es lo que suele ocurrir en estos casos. Los casos donde los secuestradores mantienen a sus víctimas durante tantos años son muy pocos y tienen que tener algún tipo de recurso para poderlas mantener sin ningún tipo de sospecha de ningún tipo. ¿Qué es esto? Madre mía, menudo paripé que se están mandando. Y qué mal canta. En fin, un cuentito increíble que se está mandando, cuando claramente sus padres, que son sus padres de verdad, son idénticos a ella. Coño, es que es más que evidente. Además tiene esos rasgos de polacos que no pueden con ellos. Y esta es Julia, por cierto, de pequeña, con la edad de Madeleine o un poquito más mayor. Claramente no tienen nada que ver con Madeleine, son dos chicas totalmente diferentes. En fin, la gente hizo muy famoso el caso de la tipa esta, de la Julia esta, y la verdad es que me parece una falta de respeto, un despropósito, unas ganas de... Hay muchas personas en el mundo, específicamente es algo más común entre mujeres que entre hombres, porque gracias a la sociedad que les permite ganar atención a costa de hacerse las víctimas, obtienen lo que yo llamo la atención del victimismo. Entonces son personas, sobre todo mujeres, porque es más aceptado entre mujeres, ya que un hombre victimista se ve como débil, y una mujer victimista se ve como, ay pobrecita que te voy a ayudar. Han entendido que su forma de poder seguir adelante y obtener atención del resto de gente es siendo las mayores víctimas que hay en el mundo. ¿Y qué mayor víctima puede ser que sea una niña desaparecida desde 2007 y ser todo ese caso tan horrible que pasó? Obviamente la gente no suele llegar a estos puntos tan exagerados. La gente que tiene este tipo de personalidad, hay muchas chicas que por ejemplo nada más te conocen, ya empiezan a inventarse historias que luego lentamente se caen por sí mismas, historias súper bestias de película prácticamente, de unos abusos, de unas locuras que son exageradas. Luego les preguntas más adelante y cambian las versiones, te cuentan cosas diferentes, ni siquiera ellas mismas se acuerdan de todas las mentiras que sueltan, todas las mentiras barbáricas que sueltan. Esto típico de el típico amigo que se inventa tonterías, pues habitualmente los hombres se suelen inventar cosas para hacerse los chulos, para querer
mujeres en plan de, oh, mira todo lo que conseguí. Pero las mujeres, muchas de ellas con este tipo de personalidad, lo que hacen es inventarse todo lo contrario, inventarse historias donde todas las mujeres víctimas del universo. Que no quiero decir que todo el mundo se invente las cosas de historias de victimismo. Por supuesto que hay gente que ha sido víctima de cosas, pero hablo específicamente de la gente que se dedica a inventar este tipo de cosas para obtener atención. Y pues básicamente esta es una de estas tipas, pero llevado a los niveles extremos, que es tan bestia como para inventarse. Y es Madeleine McCann, y perturbar todavía más lo que tuvieron que pasar los padres y siguen pasando todavía. Pensar que tu hija desapareció por completo y de volver atrás y darle vueltas a la cabeza de pensar todo lo que podrías haber hecho diferente para haber evitado esa situación. En fin, realmente horrible, realmente asqueroso. Y la medium esta es que insoportable, de verdad. Odio a los mediums con toda mi alma, son unos estafadores de mucho cuidado. Y encima siguen con el cuentito ridículo de hacer la tontería esta. En fin, si queréis hago una segunda parte analizando más específicamente las tonterías de esta medium, que me daría para otro vídeo entero. Todo depende de si lo queréis ver. Si queréis verlo, pues no olvidéis dar like al vídeo, lo comentáis y decís sí, queremos segunda parte. Si veo que os gusta y tiene éxito, pues será una segunda parte. Si no, pues no. Y más, chicos, no olvidéis que no puedes suscribirte al canal, no importa cuando lo intentes, las suscripciones totalmente cerradas, es imposible que te suscribas porque este selecto club está cerrado para los veteranos del canal. Espero que os gustará el formato del vídeo de hoy, es un poco diferente, de temas diferentes, así que si queréis que haga más vídeos de este estilo, pues dejadme en los comentarios qué más vídeos usted quisiera. Y más, chicos, os mando un abrazo muy grande y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.